El título del mensaje de hoy es... ¿Ya está en pantalla? No, no está en pantalla. Los asuntos de nuestro Padre, sí señor. Los asuntos de nuestro Padre. Entonces quiero pedirles por favor que hagamos una oración. Pidámosle a Dios que hable a nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, Espíritu Santo, confiando en que tu verdad es la única que nos puede transformar. Que no es por nuestras propias fuerzas, que no es por nuestras propias resoluciones, sino por el poder de tu Espíritu Santo y la verdad de tu palabra que nosotros somos lavados y limpiados, Señor. Así que aquí estamos y hoy cada uno de su corazón te dice, háblame, Señor. Háblame hoy, Padre, cambia mi vida, haz resplandecer tu luz para que yo pueda entender quién fue Jesús, quién es Jesús y cuál es el camino que debo seguir hacia tu reino, Señor. Transfórmanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en esta serie. Les recuerdo, hoy es el cuarto mensaje, pero quiero hacer un breve repaso. Si de pronto alguien se siente un poquito perdido con este repaso, recuerde que tenemos un canal de YouTube. Usted busca allí Iglesia Visión Colombia y ahí están todos nuestros mensajes. Entonces ahí están los 3 mensajes anteriores para que se ponga en contexto y no se pierda todas las riquezas que Dios nos ha dado en su palabra. Igual, si usted ha visto todos los mensajes y ha estado aquí los domingos, pues siempre vale la pena volverlos a ver, ¿no? Porque somos muy olvidadizos por naturaleza. Entonces la idea es retener la palabra de Dios para que ella produzca mayor fruto. Bien, existen 2 simientes. ¿Cuáles son? La simiente de Satanás, ¿cierto? O semilla de Satanás, que es prácticamente el pecado en nosotros. Es la vida, los deseos, los intereses del diablo moviéndose en nuestro cuerpo, manifestándose en nuestro cuerpo. Pero también está la simiente de Cristo, o la semilla de Cristo, que es la vida de Cristo en nosotros, que es la santidad en nosotros. La vida y los deseos y los intereses de Cristo manifestándose ¿en dónde? En nuestro corazón. Pero atención, en nuestro nuevo corazón. ¿Sí? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque una persona que no tiene corazón nuevo, una persona que no le ha sido renovado el corazón, no tiene la simiente de Cristo. Solo tiene la simiente de Satanás en su interior. Entonces, para tener un corazón nuevo es necesario nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, recibe la simiente de Cristo en su corazón. Y al recibir la simiente de Cristo en su corazón, empieza a experimentar nuevos deseos, nueva vida, nuevos intereses, y esos son los deseos y los intereses de Dios. Bien. Muchos cristianos en la actualidad, tristemente, viven dirigidos por la simiente de Satanás. Y ni siquiera se dan cuenta. Es decir, viven haciendo su propia voluntad y eso es lo que el diablo quiere. Que hagamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y muchos cristianos viven así día tras día, tomando sus propias decisiones, haciendo lo que quieren con sus vidas, no lo consultan con Dios, no tienen aspiraciones dadas por Dios o incluso peor, tienen aspiraciones mundanas y creen que Dios se las dio. Viven satisfaciendo o alimentando o regando la simiente de Satanás y no se dan cuenta. En otras palabras, viven un cristianismo satánico.
O como lo decíamos, un cristianismo al revés. Y este cristianismo al revés, muchas veces los cristianos lo llegamos a vivir porque no necesariamente no hayamos nacido de nuevo, sino de pronto sí somos cristianos nacidos de nuevo, pero hemos vivido engañados durante años por malas enseñanzas, por enseñanzas equivocadas, o sencillamente porque la rebeldía de nuestro corazón era tremendamente grande. ¿Sí? La dureza de nuestro corazón tremendamente dura. Entonces, cuando yo hablo de esas personas, también hablo de lo que ha sido mi vida cristiana. Este también fue mi caso. Yo viví etapas de mi vida cristiana, un cristianismo al revés. Pero también le sucede, obviamente, a las personas que no han nacido de nuevo. Las personas que no han nacido de nuevo no pueden, por ningún medio, de ninguna forma, vivir un cristianismo al derecho. Es totalmente imposible para ellos. Si una persona no ha nacido de nuevo, ¿qué necesita? Arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Reconocer que es pecador y creer que Cristo es su Salvador y empezar a seguirlo en arrepentimiento. Es decir, yo iba hacia allá en mis pecados, yo iba hacia allá en mis decisiones, yo iba hacia allá en mis tropiezos, en mi oscuridad, en mis tinieblas, pero me arrepiento y ahora empiezo a seguir a Cristo. Cuando una persona hace eso, recibe vida nueva. Y al recibir vida nueva, entonces empieza poco a poco ese proceso de vivir un cristianismo al derecho. Bien, Jesús nos enseñó a vivir un cristianismo cristiano. Qué triste que hoy en día uno tenga que decir eso, ¿no? Pero Jesús nos enseñó a vivir un cristianismo cristiano, es decir, un verdadero cristianismo, un cristianismo al derecho. Y Él nos lo enseñó cuando dijo lo siguiente: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Él nos lo enseñó así. Busquen, o sea, hagan esto. Busquen primeramente, ese primeramente es urgencia y es prioridad. Ese primeramente es en orden cronológico y en orden de importancia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el Señor también nos dijo lo siguiente, atención, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es importantísimo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que una persona que no ha nacido de nuevo no puede buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque no lo ve. No lo puede ver de ninguna manera. Entonces, esa persona necesita ver, necesita el milagro de la luz del Evangelio para poder ver y ahí sí empezar a buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso dice Jesús nuevamente, es necesario nacer de nuevo. Eso es algo que nosotros debemos preguntarnos entonces. ¿Yo he nacido de nuevo? Ya sabes, como esto es algo tan extraño para nosotros, incluso para Nicodemo lo fue. Nicodemo dijo, ¿cómo así? Es que ¿cómo puedo yo? ¿Acaso me tengo que volver a meter al vientre de mi madre para volver a nacer? Y el Señor Jesús le dice, no, hay que nacer del agua y del espíritu, ¿sí? Y ese nacer del agua y del espíritu es el nacimiento por la palabra de Dios. Que de tanto escuchar yo la palabra de Dios, en un momento el Espíritu Santo produce un milagro en mi vida y de repente se abren mis ojos espirituales, yo empiezo a entender lo que no entendía, pero no solo a entender aquí, sino a entender aquí, donde mi vida empieza a ser cambiada, mis valores toman el orden correcto, mis prioridades toman el orden correcto, mis gustos cambian, mis anhelos cambian, mis deseos cambian, y si estoy siendo bien instruido, ese camino no va a ser tan doloroso. Si no estoy siendo bien instruido, me voy a estrellar un montón de veces. La simiente de Cristo, entonces, esa semilla espiritual de Cristo, es la única, atención, que puede ver el reino de Dios.
La simiente de Cristo es la única que puede ver el reino de Dios. La simiente de Cristo es la única que podrá gozar del reino de Dios por la eternidad. A la simiente de la serpiente no le interesa eso. Es decir, hay una parte dentro de ti, esa naturaleza pecaminosa en nosotros no le interesa el reino de Dios. Hay una parte en nuestro ser que no le interesa el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el fruto, digámoslo así, de la semilla del diablo, por el pecado en nuestras vidas. Entonces, si yo quiero vivir movido por la naturaleza pecaminosa, jamás voy a alcanzar el reino de Dios. Porque a la naturaleza pecaminosa no le interesa el reino de Dios. Es tan sencillo como esto. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a orar o vamos a ir a cine? ¿Cierto? No estoy diciendo que ir a cine sea pecado. Obviamente no. Pero nos emociona, ¿sí? Ese entretenimiento, ese sentarse, ver una película y desconectarse y entretenerse y ver cosas que nos hagan reír, llorar, no sé qué, comer rico, crispetas, perro caliente, gaseosita. En cambio, ir a orar, qué pereza, ¿eso para qué? Hay quien está hablando. La simiente de Satanás, la semilla del diablo, porque no le interesa el reino de Dios. En cambio, cuando yo riego la simiente de Cristo en mi corazón, cuando yo riego la semilla de Cristo en mi corazón, yo ya empiezo a sentir necesidad de orar, necesidad de leer la Biblia, necesidad de congregarme con mis hermanos. Quizás no pueda ser tan emocionante como una gran película de muchas balas y no sé qué cosas a los ojos, pero aquí es un estallido de gloria que nada en este mundo lo puede imitar siquiera. Nada, nada. Solo en la medida que profundicemos en eso, nuestro corazón va a ir reconociendo la pesada gloria de Dios. Amén. Entonces, si el cristiano es guiado por la simiente de la serpiente, ¿cómo va a vivir? Si el cristiano es guiado por la simiente de la serpiente, ¿cómo va a vivir? Pues un cristianismo al revés. De eso hablamos hace 8 días. Va a vivir un cristianismo al revés. No va a ver el reino de Dios. ¿Y sabes qué tampoco va a hacer? No va a buscar la unidad y la armonía con sus hermanos. Que sencillamente no le interesa. No puede. ¿Por qué? Porque su egoísmo, ya sea un egoísmo vicioso o un egoísmo virtuoso, su individualismo y su orgullo lo llevarán a detener, a estorbar y finalmente dañar la unidad de la iglesia. Cuando una persona no está en unidad con la iglesia y daña la unidad de la iglesia, eso sencillamente no puede ser por la simiente de Cristo. Jamás. No es posible. La simiente de Cristo no busca eso. ¿Qué va a hacer Dios con el cristiano desobediente? Lo va a quebrantar. El cristiano que a pesar de saber esto, sale y quiere seguir haciendo su propia voluntad y tomar sus decisiones y hacer lo que quiere con su vida, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? Lo va a quebrantar. Lo va a quebrantar. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa persona pueda reconocer su pecado y así ocupar el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Dios, a quien ama, disciplina. Y azota a quien considera su hijo. Azota a quien considera su hijo. Y esas palabras son fuertes, ¿no? Más para esos tiempos en que todo es de cristal, ¿no? Todo nos ofende. Que decir que Dios azota a su hijo quien ama. Uy, patriarcado opresor, dice uno, ¿cierto? Pero no, es realmente esa mano pesada de Dios sobre sus hijos para que no se descarrilen por la eternidad, sino que vengan a Él. Entonces, para encontrar al reino, y con todo esto estoy cerrando el repaso de los 3 mensajes anteriores,
De nuevo, por favor, si usted no los escuchó, no se los pierda, están en el canal de YouTube. Este mensaje también está siendo grabado para que muchas personas de otros lugares, de otras ciudades, pues también escuchen esta palabra. Y cierro este repaso con esto. Para encontrar el reino de Dios hay que buscar ¿a quién? Al Rey. ¿Y quién es el Rey del reino de Dios? Cristo. ¿Y dónde encontramos a Cristo? En la Biblia. En su palabra, ahí está. Y este Rey, que lo vemos en la Biblia, ¿saben qué dijo? Dijo lo siguiente: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso lo dijo el Señor, y ustedes, si lo quieren buscar en sus casas, está en Mateo 11:29. De nuevo, y quiero volverlo a mencionar, las palabras de nuestro Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo se aplica eso? Pues la aplicación es sencilla. Observando a Jesús e imitándolo. Eso es lo que está diciendo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ya que Jesús es manso y humilde de corazón, yo voy a abrir la Biblia y buscar su mansedumbre, su humildad e imitarla. Aprender de esa mansedumbre, y eso es lo que debemos hacer todos los días, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observar a Jesucristo y aprender de su humildad. Por eso les quiero invitar a que vayamos a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 2, y vamos a leer del versículo 40 al 52. Aquí habla de Jesús cuando tenía 12 años. Es el único relato en la Biblia de la niñez de Jesús, aparte obviamente de su nacimiento. Dice así la palabra del Señor: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iban la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que qué? Me era necesario estar en la casa de mi padre, o en las cosas de mi padre. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret, y continuó como sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. ¿Y Jesús crecía en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Ok, si Jesús, siendo Dios hecho hombre, siendo santo, siendo inmaculado, es decir, sin pecado alguno, siendo perfecto, si Jesús, siendo todo eso, consideró necesario hacer todo esto, ¿por qué nosotros no? Jesús creció en sabiduría.
¿Sí o no? ¿Lo leyeron? Sí. Jesús fue al templo, buscó a los maestros, se sometió a sus padres. Si Él hizo eso siendo perfecto, ¿por qué nosotros no siendo imperfectos? O sea que más bien deberíamos imitar incluso a Jesús como niño. ¿Cierto o no? Sí. Bien. ¿Cierto o no? Sí. Ok. Entonces vamos a ver 4 características de Jesús en este pasaje que nos van a ayudar muchísimo a ser iglesia, a seguir a Jesús como Él quiere. Número 1, Jesús estaba interesado en llenarse de sabiduría y gracia de Dios. Lo quiero repetir. Jesús estaba interesado en llenarse de sabiduría y gracia de Dios. Volvamos a leer los versículos 40 y 52. Si me ayudas en la pantalla, Juli, por favor. Versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. 2 cosas, ¿sí o no? Sabiduría y gracia de Dios. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, el 40 dice que se llenaba de sabiduría, el 52 dice que crecía en sabiduría. Se llenaba, crecía, se llenaba, crecía, se llenaba, crecía. Y la gracia de Dios estaba sobre él y aún se hacía visible a los ojos de los hombres. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué había gracia de Dios sobre él? Porque él crecía en sabiduría, ¿cierto? A ver. Jesús estaba interesado en llenarse de sabiduría. Interés, repita conmigo eso, interés. ¿Recuerdan las 2 simientes y la guerra de intereses? Aquí está el interés de Jesús, la sabiduría. Yo le pregunto, ¿en qué está usted interesado? ¿Cuáles son sus intereses? Jesús crecía en sabiduría porque había encontrado la sabiduría. ¿Sí o no? Lógico. Y había encontrado la sabiduría porque buscaba la sabiduría. Y buscaba la sabiduría, ¿por qué? Porque le interesaba la sabiduría. Por eso es que yo le pregunto, hermano, ¿qué le interesa a usted? Hágase esa pregunta, por favor. ¿Le interesa la sabiduría de Dios? Bueno, no diga amén a la ligera, si es su caso, porque sus acciones van a hablar a su favor o en su contra. Es decir, lo que nos interesa, lo buscamos, ¿o no? Si no lo buscamos, no nos interesa. Y si lo buscamos, lo encontramos. Y lo que encontramos, lo aprendemos. Y lo que aprendemos, lo profundizamos de modo que crezcamos en ello. Sea algo bueno o sea algo malo. Aplica para ambas cosas. Por lo tanto, aquello que me interesa, lo busco. Ustedes saben, cuando se habla de noviazgos y todo eso, ay, pero es que yo siempre pienso que él me quiere, yo sé que él me ama, en el fondo del corazón me ama. ¿Y hace cuánto no te llama? No, hace como 15 días. Debe estar ocupado, pero yo sé que me ama. Carreta, ¿sí o no? Si le interesa, la busca.
Si le interesa, la busca. Hombres, lo mismo. Si le interesa, lo busca. No sea terco. Lo mismo con la sabiduría. ¿Te interesa la sabiduría de Dios? Si tú dices amén, es porque la estás buscando. Si no la estás buscando, no digas amén. Más bien, ora en este momento y dile, Señor, perdóname. Porque no me he interesado en tu sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6 nos dice lo siguiente. Pide entendimiento y busca la sabiduría, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Atención. Pide entendimiento, imagínate esto, pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Si alguien le dijera a usted, mire, allá al lado de la cruz de la Valvanera, en la montaña que tenemos aquí al lado, unos tantos metros al lado hay enterrado un cofre con mucho oro y nadie sabe. Yo le quiero decir solo a usted, que fuera una persona de confianza. Yo creo que una persona que se interesara mucho en el oro y todas estas cosas, eso no, él no dice, bueno, pues gracias, y deja así. No, él va y averigua, ¿cierto? Y va y mira cómo hace para meterse por allá y buscar el dinero. O pongámoslo en ejemplos más prácticos. ¿Usted por qué va a trabajar mañana? ¿Porque tan rico madrugar e ir a trabajar? ¡Qué delicia! No necesariamente, ¿cierto? Tal vez son unos los pocos que dicen, ay, qué rico, mañana voy a ir a trabajar. Los otros van a trabajar porque necesitan sustento. ¿O no? ¿Sí o no? Y no está mal, pues es que obvio, por eso es que uno trabaja. Hay más propósitos, pero uno trabaja también por eso, para tener sustento, para poder proveer a su hogar. Y entonces usted quiera o no, va y trabaja. Que le toca llegar a las 8, allá está. Y no se pone con excusas porque usted sabe que donde se ponga a tomar del pelo, pierde el trabajo y chao plata. Hay gente que, por ejemplo, llega el domingo y un día se levanta y dice, ay, hoy no voy. Casual, como si fuera a comer o no comer tamal. Hoy sí voy a la iglesia, hoy no voy. Y no le avisa a nadie, no le dice a nadie, sencillamente no va. Después por allá se encuentra alguien que le dice, oiga, ¿qué hubo y por qué no fue a la iglesia? No, es que me presentó ahí un problema, ahí un asunto doméstico. ¿Sí? De paso ahí pide oración, ¿no? Para que ores por mí, por favor. Pero ¿será que él haría eso con el trabajo? Ay, hoy no me dieron ganas de trabajar. Y se queda. No, ¿por qué no lo hace? Ah, hay un interés de por medio. Porque si pierde el trabajo, pierde la plata. Entonces esa persona no, o sea, aunque no tenga ganas, va a trabajar. Porque está buscando provisión. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo, pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. En otras palabras, aunque no quiera ir a la iglesia, voy, porque no me quiero perder lo que Dios me quiera dar en ese día. La sabiduría de Dios en esa reunión. Amén. Si usted busca la sabiduría de Dios, la gracia de Dios lo va a perseguir.
No me escucharon. Usted no está entendiendo esto, digámoslo en bogotano. Si usted busca la sabiduría de Dios, la gracia de Dios lo perseguirá. Amén. Listo, ahora ya dijo amén. Ahora entiéndalo bien, métaselo en la cabeza, absórbalo. Si usted busca la sabiduría de Dios, la gracia de Dios lo perseguirá. Proverbios 2, ahí mismo, versículos 7 y 8, es decir, los siguientes. Mire lo que dice. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Versículo 8. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Ser honrado es sabiduría? Bien. ¿Hacer lo bueno es sabiduría? Sí. ¿Obedecer a Dios es sabiduría? Sí. ¿Preocuparse por el débil es sabiduría? Sí. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué hace con esa clase de persona? Que la ayuda y la protege. Que la cuida y la protege. Ahí está. Si tú buscas la sabiduría de Dios, la gracia te va a perseguir. Entonces, cuando, mi querido hermano, usted no busca la sabiduría de Dios, sino que hay cosas siempre más importantes, usted se pierde la gracia de Dios. Así de sencillo. Ahora, la gracia de Dios es el favor de Dios. Y la gracia de Dios es inmerecida. Y aquí este proverbio que lo acabamos de leer sonaría como que la gracia de Dios fuera una recompensa. No, no es una recompensa. Es estrategia divina, que es muy diferente. La gracia de Dios es un regalo. Pero Dios no le da ese regalo a todo el mundo. ¿Sí? Dios le da esa gracia a la tierra fértil. Dios le da ese regalo a los que la cogen para usarla de verdad, no para desperdiciarla. En otras palabras, ¿cómo esperarías tú que Dios derrame gracia sobre alguien que en vez de buscar la sabiduría de Dios, busca la vanidad de este mundo y toma caminos torcidos, toma caminos necios? ¿Cómo esperamos que Dios derrame gracia sobre esa persona? Es decir, el favor de Dios sobre esa persona cuando esa persona lo único que quiere es necedad, ir y meterse donde no debe. Jamás, no va a pasar. Escúchame esto, Dios no cumplirá sus buenos propósitos en alguien necio. Dios no cumplirá sus buenos propósitos en alguien necio. ¿Te ha pasado? A mí sí. Dios no cumplirá sus buenos propósitos en alguien necio. Dios cumple sus propósitos en el que deja la necedad y busca la sabiduría. Entonces busca la sabiduría. Recuerda que nosotros tenemos reuniones de oración los martes y los viernes a las 5 de la mañana virtualmente. Y actualmente esta semana empezamos esta semana, ¿cierto? Esta semana empezamos los martes y viernes a las 5 de la mañana, reflexiones, meditaciones sobre precisamente el libro de Proverbios. Y está buenísimo, ¿sí o no? Los que han estado. Sí. Está buenísimo. Entonces, ahí está. Busca sabiduría. Dios está proveyendo. Dios está proveyendo. Bien, entonces, ¿qué hemos dicho? Primero, Jesús estaba interesado en llenarse de sabiduría y gracia de Dios. Muy bien. Segundo, Jesús buscó maestros y se sentó en medio de ellos. Jesús buscó maestros y se sentó en medio de ellos. Y dice la palabra que los escuchaba, que les hacía preguntas y que les respondía. En el versículo 46 de nuestro texto. Dice así: después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado ¿dónde? En medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿con quién le gusta sentarse a hablar?
¿Con quién le gusta sentarse a hablar? Ahora, ¿de qué cosas le gusta hablar? Pregúntese esto, por favor. ¿Quién es su maestro? ¿Quién es su maestro? No me vaya a decir que Jesús. O sea, no, ¿quién es esa persona con la que usted se sienta para aprender, para recibir sabiduría divina? Reflexione, por favor. ¿Está siendo usted discipulado por un hermano aquí en la Iglesia Visión Colombia? ¿Está siendo usted discipulado con una persona con la que usted se pueda sentar para escucharlo, para hacerle preguntas, para recibir sabiduría de Dios? Ojo, no es solo para que usted hable. Está muy bien que usted hable, pero no solo para que usted hable y abra su corazón y se exprese, sino haga preguntas, busque sabiduría. Eso fue lo que hizo Jesús. Se sentó en medio de los maestros, siendo Dios. Eso es algo que a mí me rompe la cabeza, como él mismo se negó. No entiendo, no entiendo. No era que se estuviera haciendo. Venga, me hago el que no sé. No. Él se negó incluso a cierto conocimiento y lo buscó de los maestros del templo. Lo buscó de sus padres, etc. Buscó la sabiduría. Y si él lo hizo siendo Jesús, ¿por qué nosotros no? Entonces realmente tienes a un hermano que te está discipulando y te sientas con él para escucharlo, para hacerle preguntas, para recibir sabiduría de Dios, consejo y dirección. ¿Lo tienes? Ahora, si tú lo tienes y esa persona te tiene que andar llamando, venga, pero ¿cuándo nos vamos a ver? Venga, pero ¿cuándo nos vamos a ver? Venga, pero ¿cuándo nos vamos a ver? Entonces no te sientas contento, porque está detrás tuyo, pero tú no quieres. No, es que siempre se te presenta algo. Es que estás muy ocupado, es que tocó ir allí, es que tocó lavar la ropa, es que tocó planchar, es que tocó hacer mercado, es que no sé qué, y siempre estás ocupado. ¿Qué será que siempre se te presenta algo para estar una horita recibiendo sabiduría? Entonces no la estás buscando, si es tu caso. Entonces, si tú no tienes a alguien que te esté discipulando, replantea tus amistades. Si a ti te gusta sentarte a hablar con personas y hablar bobadas, solo cosas para hacerte reír y ya, replantea tus amistades. Y no seas escurridizo con tu mentor, por favor. No seas escurridizo con tu mentor. La Iglesia Visión Colombia busca que cada uno de nosotros sea discipulado. La Iglesia Visión Colombia no quiere llaneros solitarios. Personas que solo van a las reuniones cada domingo, se acabó, chao, nos vimos en 8 días, nadie me conoce, no quiero que sepan nada de mí. No, eso no es lo que buscamos en la Iglesia Visión Colombia. La Iglesia Visión Colombia busca que nosotros seamos cuerpo. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Somos iglesia, no vamos a la iglesia, somos iglesia. Somos un cuerpo, nos conocemos. Ahora, no estoy diciendo con eso que todos nos conocemos todo de todos, no, las relaciones se van formando, pero cada uno de nosotros tiene un mentor. Cada uno de nosotros llegará a tener un discípulo. ¿Aló? Amén. Es que hoy estoy apostólico. Cada uno de nosotros llegará a tener discípulos, eso es lo que Dios quiere.
Entonces, si tú de pronto no estás siendo mentoreado, acércate, acércate. Hay alguien que te va a mentorear, hay alguien que te va a discipular. Pero el cristiano que se cree autosuficiente y cree que puede hacer todo solo, que cree que puede crecer solo, sin ayuda de nadie, ¿qué pasa? Está envanecido por el orgullo, así de sencillo. Así usted no me crea. Está envanecido por la rebeldía, así usted no me crea. Sus caminos no son rectos, así usted no me crea. Así no lo quiera reconocer. La persona que quiere estar ahí, yo voy, pero chao todos, orgullo. Eso es. Entonces lucha con eso. Jesús buscó maestros. Otra vez, es que es Él el que lo hizo. No soy yo el que lo está diciendo, es Él el que lo hizo. Él nos está dando pisadas para seguir. Y si Él buscó maestros, ¿por qué yo no? Ah, no, los tengo en YouTube. Es que no es ese tipo de maestro. Vuelvo y digo, es la persona con la que tú te puedas sentar a hablar, a escucharlo, a hacerle preguntas, a recibir sabiduría de Él. Número 3, a Jesús le era necesario, y subrayé eso, a Jesús le era necesario estar en los asuntos de su Padre. ¿Le era qué? Necesario. Bien, Lucas 2:49, y este quiero leerlo en la versión PDT, dice así. Lo pones en la PDT, Juli, por favor. Dice, Jesús les contestó, ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que, leamos esta parte, no sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Él tenía una necesidad. ¿Y cuál era? Ocuparse de los asuntos de su Padre. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Los asuntos de nuestro Padre. Bien, le pregunto, ¿qué le es necesario a usted? ¿En qué se ocupa usted? Piénselo. Hágase esa pregunta, ¿en qué se ocupa usted? Es decir, ¿en qué ocupa sus pensamientos? ¿En qué ocupa sus sueños? ¿En qué ocupa su tiempo? Ya sea tiempo laboral, ya sea tiempo libre o ya sea tiempo familiar. ¿Cómo ocupa el tiempo? Escúcheme esto. Lo que usted se la pase pensando, lo que se la pase haciendo, los lugares que frecuente y las compañías que escoja revelan sus intereses. Ahí está. Vuelvo y le pregunto, ¿está usted ocupado en los asuntos de su Padre? Número 4. Repaso hasta ahí. Número 1, Jesús estaba interesado en llenarse de sabiduría y gracia de Dios. Número 2, Jesús buscó maestros y se sentó en medio de ellos. Los escuchaba, les hacía preguntas y les respondía. Número 3, le era necesario estar en los asuntos de su Padre. Número 4, estaba sujeto a Dios, a sus maestros y a sus padres. Como dice el versículo 51, atención, dice que Jesús descendió, lo pones en la Nueva Biblia Latinoamericana, por favor. Descendió con sus padres y vino a Nazaret. ¿Y qué? Continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Pastor, pero a eso lo dice que estaba sujeto a los papás. Y usted acaba de decir que Jesús estaba sujeto a Dios y a sus maestros y a sus padres. Pues piénselo.
¿Jesús crecía en sabiduría? ¿Sabiduría cuál? ¿Budista? ¿Hinduista? ¿Musulmana? Eso ni existían, ¿no? Pues en la sabiduría del Padre, ¿cierto? ¿Dónde estaba? En el templo. Y estaba con los maestros, sentado, les hacía preguntas, los escuchaba, ¿cierto? Pero entonces, si Jesús estaba haciendo eso, si Jesús crecía en sabiduría y fuera de eso, cuando los padres le dicen, hombre, ¿usted en qué anda? Le dice, ¿por qué me buscan? No sabían que me es necesario ocuparme en los asuntos de mi Padre. Entonces yo les pregunto, ¿Jesús estaba sujeto a Dios el Padre? Obvio. Obvio. Ahora, ¿estaba sujeto a sus maestros? Claro. Ellos iban por lo menos una vez al año a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Y Jesús llegaba al templo a aprender. Lo necesitaba. Estaba sujeto a sus maestros. Ahora, ¿por qué sabemos que estaba sujeto a sus maestros? Porque los escuchaba, porque les hacía preguntas, porque se sentaba con ellos, dedicaba su tiempo a eso. Y lo hacía solito, 12 años. Los padres, yo no entiendo los papás que les dio. Se iban encaravanados y un día después de viaje, oiga, ¿qué se hizo Jesús? Como si tuvieran quién sabe cuántos hijos. El caso es que, bueno, ellos viajaban en familias y las familias era un montonazo de gente. Entonces de pronto ellos iban ahí en su camello, me los imagino así, iban hablando y oiga, estaba como chévere hoy la fiesta y no sé qué, y si se fue, Jesús debe estar por allá con los primos, ¿sí? O con los hermanos, no lo sabemos. Entonces, bueno, pero después cuando, oiga, Jesús, ¿qué se hizo? ¿Usted ha visto a Jesús? No, yo no lo vi. ¿Cómo así? No, ya vengo. Se devolvieron, ¿cierto? Un camino de ida, se dieron cuenta, un día de ida, se dieron cuenta, se regresaron 2 días, ¿sí o no? Llegaron a Jerusalén y el tercer día lo encontraron ¿dónde? ¿Jugando PlayStation? ¿Jugando Xbox? ¿Posteando en redes sociales? No, apostando plata, tomando con los amigos, enfarrado, trabajando como máquina. Estaba en el templo, sentado, en medio de los maestros, aprendiendo de ellos. Ahí están los intereses de él y de su padre, así es. Ahora, alguno podrá decir, pero entonces no estaba tan sujeto a los papás, porque se les escondió. No, ¿dónde dice que se les escondió? No dice que se les haya escondido. No dice eso. No dice que se haya perdido, tampoco. ¿Cierto? Intencionalmente se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por rebelde? ¿Por caspa? No. Porque tenía una prioridad mayor. Atención, iglesia, porque tenía una prioridad mayor. Y era los intereses, los asuntos de su Padre. Jesús es la primera prioridad de un cristiano. Ay, Señor, tócalos. Tócalos, Señor. Voy a ayunar por ustedes. A ver si Jesús es la primera prioridad de un cristiano. Amén. Por eso nos llamamos cristianos, ¿sí o no? Sí. Mire, a mí las opiniones de mi papá me importan un montón. Hasta me afectan. Tanto que yo he tenido que dejar de prestarle tanta atención a las opiniones de mi papá. Yo siempre he sido muy, aún a mis 37 años, dependo mucho de lo que mi papá piensa de mí.
Pero yo soy cristiano, no rafaeliano. ¿Sí o no? Sí. Yo no soy rafaeliano. Yo soy cristiano. Yo honro a mi papá todo lo que puedo. Yo lo amo. Pero Cristo es mi prioridad. Por eso nos llamamos cristianos. Yo no me llamo músico, yo no me llamo docente, yo no me llamo teólogo, yo no me llamo pastor, yo me llamo cristiano. Ahora, los que tienen familiares no cristianos, quiero que entiendas esto, ser cristiano no significa llegar allá y decir, pecador. Y ustedes sí, ¿por qué no salen de esa religión? Bote esas estatuas, no sé qué, si sé más, pecadores. Ser cristiano no tiene nada que ver con juzgar al otro, con rechazar al otro, con señalar al otro, ni aun cuando sea cierto lo que estás diciendo. Que si esa persona tiene pecados y los tiene que dejar, claro que sí, pero tú porque eres cristiano te vas a ir a señalarlo, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, cuando yo estoy hablando de que Dios es mi prioridad, no estoy hablando de que ahora voy a ir a mi casa a sentirme superior a mi familia, a ir a señalar a mi familia, a ir a burlarme de mi familia. No, pero ¿qué sí significa? Que Dios es mi prioridad, que Cristo es mi prioridad, no mi familia. Aplica eso. Cristo está por encima de todo. Entonces, por esa razón fue que Él respetuosamente le dijo a sus padres, ¿por qué me buscan? Qué madurez tan tremenda, Dios santo. 12 añitos. ¿Lo hubiera hecho yo? Primero, yo no hubiera estado en el templo, yo estaba por allá, no sé, jugando piquis, o quién sabe haciendo qué cosa. Y mis papás hubieran llegado y me hubieran dicho, pero ¿por qué nos hace esto? Yo, ay, perdón, qué pena, camine, ¿sí? Yo habría hecho eso, ¿sí? No lo vuelvo a hacer. Para después al otro día volverlo a hacer. Así era yo. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que tengo que ocuparme en los asuntos de mi Padre? ¿Los deshonró? No. Tenía las prioridades claras. ¿Listo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Concluyamos. Si tú quieres ser un cristiano sabio, déjate guiar por la simiente de Cristo en tu corazón. Mi hermano, mi hermana, es la simiente de Cristo la que lo está impulsando a buscar el reino de Dios y su justicia. Haga caso. A la simiente de Cristo en su interior. Es la simiente de Cristo la que lo está motivando a seguir a Cristo. Y seguir a Cristo implica conocerlo e imitarlo, seguir su ejemplo. Entonces, aplique esta palabra de esta manera. Busque la sabiduría divina cada día. Busque la sabiduría divina cada día. Y recuerde que como iglesia tenemos espacios de sabiduría 5 días a la semana. Martes, miércoles, jueves y viernes y domingos. Además de eso, tenemos ahí en la mesa del lado derecho, ahí están nuestros libros devocionales, la ruta de crecimiento de Te reto a ser mejor, para buscar también sabiduría, teniendo una relación con Dios diaria. Y además buscamos discipular a cada uno. Hay mentores para cada uno.
Busque la sabiduría divina cada día. También tenga en cuenta esto, déjese discipular, de nuevo, déjese discipular por un hermano de su iglesia. Recuerde que somos iglesia. En tercer lugar, es necesario que nos ocupemos en los asuntos de nuestro Padre. Es necesario que nos ocupemos en los asuntos de nuestro Padre. ¿Y cuáles son los asuntos de nuestro Padre? Pues de eso hablamos hoy. Llenarnos de sabiduría del Señor, ¿cierto? Rodearnos de personas con las que podamos crecer. Estar sometidos unos a otros. Pero me gustan las palabras de Jesús en Juan 4:34. ¿Cuáles son los asuntos de Dios? Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esos son los asuntos de Dios. Hacer la voluntad del que nos envió y llevar a cabo su obra. Y cuarto, sometámonos a Dios. Sometámonos a nuestros mentores. Sometámonos unos a otros en el temor de Cristo. Y si usted hace estas 4 cosas, la gracia, el favor de Dios estará sobre usted y delante de las personas que lo rodean, para que la misión que Dios tiene para usted se cumpla en su vida.